conversar con Esteban Bernal, ministro de Inclusión Social del Ecuador, a quien tenemos ya en vivo. Por favor, dividimos pantalla. ¿Cómo está, ministro? ¿Me está escuchando, ministro? Sí, hola. ¿Qué tal? Buenos días, Jimmy. ¿Cómo va? Muy Qué bien. gusto saludarlo. Igualmente, gracias, Esteban. A ver, aquí acaba de intervenir el vocero del gobierno. Estamos hablando del tema que nos ocupa a todos en los últimos días. Ya vamos a conversar, sí, de cosas muy específicas del ministerio, pero sí me gustaría conocer la opinión de un ministro que fue asambleísta, que conoce de trabajo en territorio. ¿Cómo interpreta usted lo que está pasando en las cárceles, este desastre de las últimas semanas? Bueno, Jimmy, todos estamos conscientes de que es una situación extremadamente crítica. Yo creo que el país, sin duda, está convulsionado con respecto a ver esa masacre que se da al interior de la cárcel, pero no es menos cierto que también hay que hacer una valoración muy a fondo, con mucha responsabilidad, sin que esto desestime el asumir la responsabilidad de mantener la paz y la calma, como lo ha dicho el presidente de la República. Pero es natural que hay que hacer una evaluación, que esto no responde a un asunto coyuntural de 3 meses o 4 meses que estamos al frente del gobierno nacional. Esto responde a una situación crítica de muchos años atrás, en donde se fue permisible por parte del gobierno nacional de entonces, por parte de los gobiernos, en donde se ha permitido que el Ecuador deje de ser un espacio de paz y por el contrario se haya convertido en algún momento en un espacio inclusive de consumo de droga. Estamos sometidos a una situación de mucha gravedad, como es el tema del narcotráfico, y para ello el presidente ha asumido con enorme responsabilidad, ha convocado a todos los poderes del Estado y a otras instituciones del Estado Nacional para que de manera articulada, coordinada, se presenten alternativas que vienen de la mano con el diálogo inicialmente para lograr una pacificación interna, pero también con acciones activas, con el control a través de la participación de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. Por lo tanto, este es un tema sin duda crítico, sin lugar a dudas crítico, tanto así que el presidente ha manifestado y ha puesto en la agenda como prioridad 1 de la agenda de la Presidencia de la República, del despacho presidencial, lo relacionado con seguridad. No nos van a ganar la delincuencia, no nos van a ganar mal momento que vive el país, y por el contrario encontraremos los caminos adecuados para que esto tenga una profundización en términos de política pública en el ámbito de seguridad y logremos retomar la calma en el Ecuador. ¿Usted también considera que efectivamente hay una suerte de mano peligrosa del narcotráfico, sobre todo de origen mexicano, en el Ecuador, y es el que está contaminando a las instituciones del Estado? Es un tema estructural, Jimmy. El problema no es particularizarlo, identificarlo como tal o cual en el sector. Yo creo que por muchos años el Ecuador fue permisivo. No hay que tener miedo a manifestar lo que les estoy diciendo. Esto, reiteraré una vez más, sin perjuicio de que asumamos esta responsabilidad, porque estamos en el gobierno nacional. El liderazgo del presidente Lasso así lo demuestra con la convocatoria a las diferentes instituciones del Estado el día de ayer en la ciudad de Guayaquil, en la cual inclusive tuvimos un gabinete presidencial para evaluar, profundizar sobre las acciones en base a las competencias de cada ministerio, de cada cartera de Estado. Pero este tema va mucho más allá. Este tiene una connotación enorme, de enormes magnitudes. Lo relacionado con el narcotráfico es una realidad en el país, y tenemos que, con la Constitución en la mano, las normas y las leyes que nos rigen, controlar con mucha firmeza, pero también entrar en un proceso de pacificación interna ante la barbarie vivida en los últimos días y también en los meses anteriores. Recuerden que en febrero de este año, el 23 de febrero, en las 3 cárceles del Ecuador ya vivimos una primera situación de esta magnitud. Por lo tanto, requerimos impulsar un proceso, como lo ha dicho el vocero de la Presidencia de la República, como lo ha dicho el propio presidente, llevar un proceso de pacificación interna, esto sin perjuicio que se dé cumplimiento estricto a las normas constitucionales y legales que rigen un Estado de Derecho en el Ecuador, que busca permanentemente que obtengamos la paz social que todos y todas los ecuatorianos demandamos y requerimos. Por lo tanto, este proceso va a tomar su tiempo, pero también la firmeza absoluta
en cuanto a la participación basada en la Constitución y la ley de Fuerzas Armadas, de la policía, la participación también de otras instituciones. Una de las realidades, Jimmy, que somete esta circunstancia que vivimos es el excesivo hacinamiento y la cantidad de personas privadas con la libertad, muchas de ellas, sin duda alguna, sin sentencia, muchas de ellas inclusive sin un proceso judicial adecuado. No soy un experto, soy un economista, pero entiendo claramente... Es parte del problema, efectivamente. Ministro, a ver, ministro, ya vamos a ir al espacio de acción suyo. ¿Qué puede hacer o qué debe hacer el Ministerio de Inclusión Social, que también tiene vinculación con los problemas al interior de las cárceles? ¿Qué puede hacer en esta materia? Sí, pero mi pregunta es, por un lado el gobierno está proponiendo una pacificación del Ecuador a la que nadie se niega, todos queremos vivir en paz, vivir seguros, pero por otro lado se sigue alimentando el discurso de la desestabilización, de los correístas versus los anticorreístas, de los buenos versus los malos, los blancos versus los negros. ¿No le parece que también el discurso oficial tiene que dirigirse en la misma vía de lo que anuncia, que es la pacificación, pero ya un poco redireccionando este discurso a evitar la confrontación entre ecuatorianos? Eso me parece a mí. No sé qué opina usted. Mire, Jimmy, yo creo que desde el día 1 del gobierno nacional se exteriorizó al Ecuador el concepto del Ecuador del encuentro. Es un concepto en el cual todos interactuamos. En lo que a mí respecta, como ministro de Inclusión Económica y Social, he realizado y vengo realizando ya casi en 11 provincias que he visitado en este mes y medio que estoy al frente de la cartera de Estado, un trabajo articulado con juntas parroquiales, con alcaldes, con prefectos, sin miramiento alguno, sin miramiento de qué partido es, qué ideología tiene, sino por el contrario articulando acciones. Así que el concepto de Ecuador del encuentro es muy real y es pragmático en el territorio como tal, sin prejuicio, Jimmy, de que también hay que exteriorizar lo que se ve y se siente. ¿O usted cree que es natural que en el cabo de no haber cumplido ni 100 días y se empiecen a generar movilizaciones en el país, motivado? Pues obviamente eso genera el debate interno en el Ecuador, que no es una generalidad o no es una exteriorización para que se genere hilaridad en los sectores políticos. Es lo que vivimos. Claro, ¿Usted ministro. cree, Jimmy, perdóneme, solamente con esto, ¿usted cree? Yo fui legislador y usted lo conoce. Yo he legislado y he legislado con responsabilidad. Durante 2 años llevé adelante un proceso de fiscalización a la justicia de aquel entonces del doctor Gustavo Yal, con documentos, con información notariada, con documentación de la Contraloría General del Estado. ¿Usted cree que una comisión como la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional eleva un informe sin documento alguno y sugiera al Pleno, sin un juicio político, la destitución de un presidente de la República basado en la simpleza de supuestos? Eso tiene que debatírselo, pues, en el Ecuador. Eso no es generar confrontación, eso hay que debatirlo. Tal vez usted tiene un punto de vista y otro, pero debatámoslo para que la ciudadanía conozca a lo que le está sometiendo uno de los poderes del Estado, que es la legislatura. Ya, ministro, bueno, en todo caso, el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales no hablaba de destitución, pero eso ya se debatirá efectivamente en el Pleno. Pero las protestas sociales a las que usted hace referencia son por otras cosas, son por el incremento de los combustibles, etcétera, etcétera, el encarecimiento de la vida. Pero no buceemos tanto en ese tema y vamos a qué puede hacer el ministerio o qué va a hacer el ministerio para contribuir con lo que le corresponda, pues, a bajar las tensiones en las cárceles. Y luego me comentará lo que ha planificado para finales de año, porque una de las motivaciones del ministerio es erradicar los niveles de mendicidad que se ven cada diciembre, ¿no? Así es, Jimmy. Bueno, mire, yo creo que todos los gobiernos tienen dificultades y las carteras de Estado se vuelcan para solucionar aquellas dificultades, en este caso en el ámbito social. Primero debo mencionarle que como ministerio acudimos inmediatamente la misma noche del viernes hasta altas horas de la noche, casi 73 funcionarios del ministerio, entre psicólogos, trabajadores sociales, para dar asistencia, acompañamiento y apoyo a las familias de las víctimas en la crisis carcelaria. Eso como un elemento fundamental y continuamos, de hecho mantuvimos a nuestro personal y lo mantenemos
dando seguimiento a pesar de lo álgido del momento que se vivió. Sin perjuicio de ello, nosotros venimos trabajando en varios aspectos que relaciona o correlaciona a los servicios que da el Ministerio de Inclusión Económica y Social para con los familiares de las personas privadas con la libertad. Por ejemplo, los centros de desarrollo infantil, por ejemplo, el acompañamiento familiar, por ejemplo, el programa Creciendo con Nuestros Hijos. Es decir, tenemos un acercamiento directo con la gente que está privada de la libertad, sobre todo con sus familias, porque son servicios específicos que se determinan. Inclusive hay niños y niñas de familiares de los privados de la libertad que tienen discapacidad, que están siendo atendidos por nuestros centros. Por lo tanto, ese mapeo y ese involucramiento lo hacemos no únicamente de manera unilateral como ministerio, sino en coordinación con el comité técnico que lo preside la Secretaría de Derechos Humanos, que articula justamente las actividades en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito educativo y, por supuesto, en el ámbito social que nos compete. No vamos a frenar aquello, nosotros seguimos con capacitación, con apoyo, con acercamiento, siempre la parte circundante de una persona privada con la libertad es la que mayor atención le damos nosotros, porque no tenemos competencia directa en el centro penitenciario, sino más bien en sus familiares. Así que los niños, niñas y adolescentes que tenemos la posibilidad de acercamiento, les hemos involucrado de manera inmediata en cada uno de nuestros servicios, pero que eso no basta, porque comprenderá que existen otros espacios adicionales que tienen que irse atendiendo, pero que son de competencia de otras carteras de Estado. Sí. Economista, ¿cómo ha estado? Muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo, señor ministro. Ya se acerca fin de año, y si bien es un tiempo para estar en familia, también es sinónimo de mendicidad. Lamentablemente vemos que siempre por estas fechas familias enteras a veces salen a las calles a pedir algún regalo, comida, algo en las calles. ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno nacional? Y una pregunta con respecto a eso. Ustedes ya tienen, supongo que sí, cifrada cuál es la cantidad de personas en el país que actualmente están en situación de mendicidad actualmente, y qué es lo que se proyecta para diciembre que podrían salir a las calles? Mire, Omar, bueno, gracias por la inquietud. Hace un momento Jimmy mencionaba de que cuando un funcionario de Estado hace una declaración comparativa, quizá es un poco generar fricción social. Yo no creo, yo creo que es un tema de un análisis, y ahora usted me invita para reflexionar de manera conjunta lo que vivimos hoy en día. 34% de pobreza y pobreza extrema luego de haber vivido una pandemia y, por supuesto, a nuestro criterio, de una mala política pública en muchos años pasados de gobierno. 34% de pobreza y pobreza extrema. Tenemos alrededor del 28% de desnutrición crónica infantil. Tenemos hoy por hoy identificado, en base a su inquietud, 310,000 niños y niñas en trabajo infantil. ¿Sabe a cuántas personas logramos identificar de esas 310,000 niños y niñas que, según el INEC, están en trabajo infantil? Apenas a 15,700. Y de los 15,700, ¿sabe cuántos están en los servicios de MIES para lograr reinsertarles en sus actividades educativas, familiares, de cuidado de salud? 4,300 niños, es decir, un poco más del 1% de los que están en trabajo infantil y en área de mendicidad y en estado de calle. Por esa razón, para mi manera de ver y para la manera de ver del gobierno del presidente Lasso, el problema no es coyuntural, es estructural. Hay que generar oportunidades para que aquel padre de familia que tiene a su hijo en trabajo infantil tenga una oportunidad de trabajo y pueda... Solamente para darle contexto a la cifra que nos acaba de dar, ministro. Esta cifra es ciudadanos en general, indistintamente de su nacionalidad. Son niños, niñas y adolescentes que están dentro del trabajo infantil, identificados por el INEC, y que de aquellos, es lo que le mencionaba, logramos identificar nosotros a 15,700, y apenas 4,300 formaron parte de los servicios del MIES, que tiene una temporalidad de 1 año y medio, 18 meses. Ahora hemos ingresado nuevamente con una segunda etapa de la mesa para la disminución de la mendicidad y el trabajo infantil, en la cual nuevamente haremos una identificación en este año e incorporaremos también
nuevamente a niños, niñas, a este proceso de reinserción en sus derechos de educación, de salud, de cobertura social. Lo que le mencionaba es hacer un comparativo de a cuánto como institución tenemos capacidad de acceder versus la realidad que está en la calle. Por lo tanto, reitero, el problema no es cuánto nos ampliamos como ministerio, porque pensemos que nos triplicamos en capacidad operativa. Llegamos a 12,000, nos cuadruplicamos, llegamos a 16,000, pero tenemos 310,000 niños en calle. Entonces, el problema es estructural, la generación de oportunidades. De ahí que el concepto que permanentemente se ha debatido en el país, en donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal, tiene que ser reducido, tiene que generarse oportunidades para que estos problemas que son de carácter estructural, mendicidad, trabajo infantil, desnutrición crónica infantil, pobreza, migración, se vaya disminuyendo de manera paulatina en ese nuevo Ecuador que queremos entregarle Ministro, a nuestras generaciones. por si acaso, como MIES, ustedes van a disponer de puntos de acopio de donaciones para hacer entregas para esta Navidad, porque hay muchas organizaciones y es más, yo conozco personas que por voluntad propia a veces hacen unos pequeños ahorros entre un grupo de amigos y compran dulces, compran juguetes para los niños de Navidad, pero que a veces van y lo distribuyen desordenadamente en la calle. ¿Va a haber puntos de acopio como para poder entregar estas donaciones? Así es, Omar. Justamente nosotros hemos abierto, hemos ya estructurado la mesa para la disminución de la mendicidad y el trabajo infantil, que está articulado con varios ministerios e instituciones, como por ejemplo, inclusive la Agencia Nacional de Tránsito, que tiene que contribuir a través de otras instituciones de control de transporte, porque por ejemplo, aquellos buenos ciudadanos que intentan apoyar han generado inclusive conflictos de accidentabilidad en el país, cuando los niños que se apostan en las calles del país, en las avenidas, corren y a veces se han generado accidentes de gravedad. Eso tiene que irse controlando. Para eso hemos creado el proyecto Mesa Social, que trabaja con comedores de alimentación, con banco de alimentos en todo el país, de tal forma que se pueda articular para entregarles lo que nosotros creemos, la alimentación a la gente. Esto de acá lo hemos cambiado de hambre cero o Ecuador crece sin hambre a un concepto de mesa social, porque es un poco más amplio, diría yo, es mucho más amplio para poder llegar a las personas que están en condiciones de mendicidad, también para aportar a la disminución de la desnutrición crónica infantil, también para aportar a aquellos niños que en estas épocas, como lo hemos citado en esta entrevista, se incorporan a esta realidad de mendicidad y trabajo infantil, condicionados por las épocas navideñas. Tenemos que llegar con la mayor cantidad de un paliativo en términos de alimentación, y lo estamos trabajando. Hoy mismo, luego de esta entrevista, tengo una reunión interna para pulir el tema de mesa social, y en la tarde viene también las Naciones Unidas, con quienes vamos a involucrarnos para también receptar recursos internacionales que vayan alimentando este proceso. Perfecto. Que no solamente lo hacemos con recursos del MIE, sino adicionalmente a ello, recursos de la empresa privada y de organismos internacionales. Ministro, en honor al tiempo, la última pregunta. El pasado 19 de enero, cuando estábamos en campaña, el ahora presidente Guillermo Lasso publicó el siguiente tuit, diciendo: ser madre, ama de casa es tan duro y valioso como cualquier otro trabajo y lo vamos a reconocer con un programa de sueldos mensuales de $210 a 140,000 jefas del hogar. En los primeros 2 meses de gobierno la tuvimos aquí a la entonces ministra de Inclusión, Mae Montaño, y ella fue franca al decir: no hay presupuesto para cumplir con esa oferta de campaña, por lo cual no les puedo dar una fecha de cuándo va a arrancar. ¿Ya hay presupuesto fijado para estos sueldos a 140,000 jefas de hogar que se prometió en campaña? Mire, hay varias ofertas que nosotros realizamos en campaña que se van cumpliendo de manera paulatina. Por ejemplo, la mesa social que le mencionaba, para dar cobertura a no menos de 300,000 familias, que es lo que estamos arrancando y está financiándose. Con respecto a otros temas de carácter inclusive laborales, ayer en el gabinete se trató algunos temas de ello, pero eso lo tiene que esquematizar el gabinete estratégico del presidente para saber exactamente cuándo aplicamos. Usted sabe que tenemos un país, hoy por hoy, con 4.700 millones de dólares de déficit presupuestario, que tenemos una proforma presupuestaria presentada
y que aspiramos sea aprobada en el marco del diálogo y la tolerancia política del Ecuador, que le permita ir disminuyendo ese déficit y le permita además ir generando los recursos para dar cumplimiento a lo que usted bien cita y que el presidente lo cumplirá. Vamos 5 meses de gobierno. O sea, por el momento aún no se lo puede definir hasta que no haya un presupuesto. Aún no, mi estimado Omar. Ok, gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias a usted. Que tenga usted un buen día, muy amable. Gracias, y un abrazo a ambos.